puede ver el comienzo, ¿cierto? Ya, ahí está grabando. Entonces, hola de nuevo a todos quienes estén acá en vivo e indirecto y quienes estén viendo también la grabación. Ya, entonces como les comentaba, bueno, primero me presento, soy Felipe. Y Felipe Gubillo, estoy actualmente en el Magíster de Física y soy tutor del taller de los dos relojes de varios cursos de física. Y eso en particular también soy auxiliar de introducción a la física clásica, así que igual traigo más o menos un par de cositas que puede que hayan aparecido en ejercicios por ahí en algunos controles, así que también va a haber un enfoque como de dificultad tipo control ahora, pero con preguntas adaptadas como a partes específicas de la materia. ¿Ya? De hecho, ahora les comento, esta instancia de reforzamiento tiene un par de etapas. Primero les voy a hablar un poquito de un pequeño repaso teórico. En realidad, los temas no los escogí yo, los temas los propuso la coordinación del ramo de Introducción a la Física Clásica en base a información que recopilaron ellos de qué era lo que les estaba costando más. Yo igual por ahí agregué en los problemas, intenté agregar ser lo más global posible, cosa de que además de los contenidos que se pretendían reforzar, aparecieran también contenidos que son importantes dentro del curso. ¿Ya? O sea, por ejemplo, coordinación no nos dijo que repasáramos, por ejemplo, cinemática o dinámica en específico, pero sí pidió, por ejemplo, repasar resortes, energía, ¿cierto? Y para eso necesitamos saber previamente cositas de dinámica, cositas de cinemática. Entonces, finalmente la idea es juntar todo esto, ¿cierto? Eso, la idea es también proporcionarles un par de estrategias de resolución de problemas, ¿cierto? Después de ver este pequeño repaso teórico, les voy a presentar unos pequeños enunciados. Los enunciados sí son bastante completos, ya, pero las preguntas en sí no apuntan muchas veces a responder una pregunta en particular tipo control, ¿ya? Sino que es más bien, son como pequeños incisos o pequeños pasos que deberíamos desarrollar para poder tener el problema ya más o menos casi listo, así como llegar y aplicar los últimos pasos. Eh, ok, así que ya. Les voy a compartir un hermoso PowerPoint que hice. No usaba PowerPoint hace mucho tiempo, así que me disculpan si está medio feito. Esa cosita que se veía era la cara de mi mamá. Nos vemos de vuelta. Chao. Eh, así que eso, po. Hace tiempo no hacía PowerPoint, así que si no está muy bonito, me disculpan. De verdad no hacía PowerPoint desde el colegio, creo. Ya. Eh, acá está. PowerPoint. Súper. Ya. Entonces, como les comentaba, esto es una actividad de reforzamiento, ¿cierto? Vamos a ver si mi PC araña acá. De hecho, me estaba pidiendo que lo actualizara con desesperación el otro día. Yo no lo he hecho aún. Me encanta tener mi PC prendido por días y días incontables, usando meramente la suspensión. Pero se merece sí un reinicio, una actualización mi PC. Así que si anda medio lento, un poquitito de paciencia por fin. Lo otro que iba a comentar es que eh, ya hubieron aproximadamente 2 jornadas de reforzamiento anteriores de otros ramos, ¿ya? En particular de mecánica y electromagnetismo, y sucedió que eh, lo que se había planificado resultó, aunque no quería ser tan extenso, resultó demasiado extenso, ¿ya? Superó la actividad las 2 horas, entonces se volvió muy tedioso, ¿cierto? Así que hoy en la mañana me pidieron que intentara que esto no se demorara más de 1 hora. ¿Ya? Así que probablemente lo que yo traje acá planificado está para extenderse un poquito más, pero vamos a intentar comprimirlo bien. ¿Ya? O sea, que resulte de todas formas y que sea provechoso. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan de cualquier materia, aunque no esté acá en el repaso, sería muy provechoso que me la hiciesen. ¿Ya? Y si no alcanzamos a hacer todos los problemas, por ejemplo, que están acá al final de las diapositivas,
les voy a subir igual este PPT a la comunidad de los relojes. ¿Ok? Ya pues, súper. Entonces comencemos. Reforzamiento de introducción a la física clásica. Ya, entonces empezamos con el breve repaso teórico. Ahí está un sujeto que yo por un momento pensé que era Tata Sánchez, pero creo que no es. Un tipo gringo. Y ya. Antes de coordinación, pucha, no sé dónde dejar el panel de los participantes. Creo que lo voy a tirar hacia arriba. Si no, no veo muy bien las tiapas. Ya, entonces lo primero que nos pidió coordinación que repasáramos acá para este ramo es resorte, ya que en realidad es un tema que siempre cuesta, ¿ya? Incluso de hecho el reforzamiento de mecánica, que es el curso de tercer semestre, también partió justamente repasando resorte, ¿ya? Obviamente se ve con un poco más de profundidad en ese ramo, pero acá también veamos más o menos qué pasa con los resortes, ¿ya? En particular, cuando hablamos de resorte, a nosotros nos interesa la fuerza deformadora. No, discúlpenme. Nos preocupa la fuerza restauradora, ¿ya? Pero para eso nos vamos a basar en la fuerza deformadora que ejerce un resorte que tiene una cierta constante elástica K y un cierto largo natural L0, ¿ya? Ahora, ¿de qué nos preocupamos para trabajar con fuerzas elásticas, con energías elásticas o para trabajar con elásticos resortes en general? Nos basamos en la longitud que posee el resorte o el elástico en el determinado momento en el que estamos, en el que queremos estudiar el sistema, ¿cierto? Y esta longitud que posee el resorte en este tiempo en particular, tenemos que poder llegar a concluir si es dicha longitud mayor o menor al largo natural, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos los ejemplos más generales, ¿cierto? Que es en la primera imagen, que pueden ver acá, ¿cierto? Es el caso en donde un resorte se estira, ¿cierto? Tenemos acá abajo, en la imagen de abajo, el largo natural del resorte, ¿cierto? Y vemos que en la imagen de arriba, ¿cierto? Donde están las flechitas celeste y rojas, podemos ver que el resorte está más largo, ¿cierto? Tiene una extensión mucho mayor a la del largo natural, o sea, en realidad no mucho mayor, un poquito mayor. Pero acá vamos a ocupar una convención que yo encuentro que es súper útil. La verdad es que esto a mí me apañó para entender para toda la vida fuerza elástica y después mecánica se me hizo muy fácil en el resto de los cursos en general, ¿ya? Y es pensar en la deformación del resorte, ¿ya? Porque, ojo, que la fuerza elástica se denota con esta formulita que está acá, ¿cierto? Fuerza elástica es igual a menos la constante elástica por esta variación en un vector de desplazamiento. ¿Pero qué es este vector de desplazamiento en realidad? Bueno, es el vector de deformación, suele llamarse vector de deformación del resorte, y es un vector que apunta desde el punto en donde estaba el resorte en su largo natural, ¿cierto? En este caso, el largo natural, el extremo que nos interesa del resorte está acá, ¿cierto? Y vemos que justamente el vector de desplazamiento, el vector de formación, perdón, de este resorte tiene su origen justamente en el punto donde se encontraba L0 originalmente, ¿cierto? Y como vector termina apuntando en el mismo extremo donde partimos con nuestro largo natural, pero consideramos que el resorte está extendido, ¿cierto? Entonces, básicamente vemos dónde estaba el extremo del resorte antes de ser estirado o comprimido, vemos dónde está ese extremo después de la compresión o el estiramiento, y trazamos un vector ahí, ¿cierto? Desde el punto del largo natural hasta el nuevo extremo, ¿ya? Como se ve acá en los ejemplos, por ejemplo, tenemos en la segunda imagen la compresión del resorte, ¿cierto? Vemos que el largo posterior es más pequeño que el largo natural del resorte. Por lo tanto, fijamos el origen del vector de deformación en el punto donde estaba el largo natural previamente, ¿cierto? Y la flechita, ¿cierto? La puntita del vector la ubicamos en donde está el extremo ahora, ¿ya? Ahora, este es un vector que nos dice hacia dónde se deforma el resorte, ¿ya? Pero nosotros sabemos que si el resorte se deformó en dicha dirección y tenemos una masa atada a dicho resorte, el resorte le va a ejercer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario eh, al, a la masita, ¿cierto? Entonces, claro, el resorte experimenta esta fuerza deformadora,
pero la masita va a sentir una fuerza que se opone a este vector de desplazamiento. ¿Ya? Es decir, vamos a usar el vector de desplazamiento para ver hacia dónde se deforma el resorte, y en el sentido contrario a la deformación va a ocurrir la fuerza elástica. ¿Ok? Entonces, fíjense que es un poco intentar tener una cierta intuición sobre el problema en un principio, pensar si nos presentan un problema con elásticos, si el elástico o el resorte se va a comprimir o se va a estirar, en qué dirección va a ocurrir esto, y en dicha forma darse un vector de deformación para el resorte y saber que la fuerza va a tener este valor como módulo, ¿cierto? Y este signo menos lo único que hace es decir que la dirección de la fuerza es contraria al sentido o a la dirección del vector de deformación. ¿Ok? Para eso está ese menos ahí. O sea, si nosotros sabemos que el vector de deformación apunta hacia la derecha, la fuerza va a apuntar hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora depende de mi sistema de referencia si esa fuerza elástica es positiva o negativa. ¿Ya? Depende de si yo definí como fuerzas positivas las fuerzas que están apuntando hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ese menos no debe ir, por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas como general, ¿ya? Sino que ese menos lo único que nos dice es que la fuerza elástica se opone al vector de deformación del resorte. ¿Ya? Ya, avancemos. Si tienen dudas así como de contenidos en general o de lo que he dicho, si quieren me pueden interrumpir de lleno así, prenden su micrófono y me preguntan. O si no, podemos hacer un pequeño compilado de dudas al final. Ok. Ya. El siguiente tema que según coordinación les estaba costando bastante es el del movimiento circular uniforme. ¿Ya? Ahora, movimiento circular uniforme tiene una dificultad extra, según yo, que es el hecho de que se aplican muchas cosas de trigonometría, ¿cierto? Que a veces pasan por alto. ¿Ya? Lo que sí tenemos que entender, obviamente por su nombre, un movimiento circular uniforme es un movimiento que describe en todo rato un círculo, ¿cierto? Es decir, tiene un determinado radio, que es la distancia del centro de giro hasta donde está la partícula, y decimos que su vector posición respecto a un sistema de referencia ubicado en el centro de giro, es decir, como podemos ver acá en la imagen de acá, ¿cierto? El punto O sería el centro de giro, además el centro del círculo. Podemos anotar, ¿cierto?, su posición en términos de vectores como R por el coseno de phi, ¿cierto?, que corresponde simplemente a la proyección en el eje X de esta posición. Y tenemos además la proyección en el eje Y del mismo, ¿cierto? Ahora fíjense que si nosotros calculamos la norma de este vector, obtenemos que la norma del vector es justamente R, ¿cierto? Porque ¿cómo calculamos la norma de un vector? Calculamos la raíz de las sumas al cuadrado de todas las componentes, ¿cierto?, del vector, siempre y cuando estas componentes sean perpendiculares. Acá el eje X es perpendicular al eje Y, así que para calcular la norma de este vector R tendríamos que sacar la raíz cuadrada de R coseno phi al cuadrado más R seno phi al cuadrado, ¿cierto? Eso factoriza el R y ocupamos trigonometría, como digo, están a veces muchas veces las cosas trigonométricas escondidas por ahí, ¿ya? Pero en general, para un movimiento circular uniforme, la posición de la partícula simplemente varía en el ángulo, ¿cierto? En la orientación respecto al círculo que tiene, el radio se mantiene siempre o por lo general constante. ¿Ya? Ahora, podemos desprender ciertas cosas de simplemente la posición de la partícula en este circulito. Una de ellas es, por ejemplo, la velocidad tangencial, que sí viene determinada en función de la velocidad angular, ¿cierto? Nosotros sabemos que la velocidad angular corresponde a la velocidad con la que evoluciona el ángulo, ¿ya? Es decir, la velocidad con la que crece o decrece este ángulo phi de acá, ¿ya? En otras palabras, es qué tan rápido se mueve, ¿cierto?, esta flechita roja alrededor del círculo, ¿cierto? Mientras que la velocidad tangencial corresponde a la partícula de la masita como tal, y acá estaría representada, por ejemplo, por la flechita naranja, ¿cierto? A eso nos referimos con que es tangencial a la curvatura.
¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos qué tan rápido evoluciona el ángulo, qué tan rápido es la velocidad angular de este movimiento, podemos encontrar la velocidad de la partícula como tal, como una velocidad v vector, que es algo que ya manejamos desde tiempos del colegio, ¿cierto? Ok, entonces en dichos términos, bueno, la velocidad tangencial se define como algo un poco más complejo, es un producto entre vectores, en particular es un producto vectorial, pero ahora nosotros podemos simplificar esto como, acá vemos que estamos haciendo este producto X, ¿cierto? Que yo ya les mencioné que es algo así como un producto vectorial, en realidad un producto vectorial no es más que la multiplicación de los módulos de los vectores por el seno del ángulo entre ambos vectores. ¿Ya? No me acordaba si era el seno o el coseno, pero es efectivamente el seno. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vimos que el vector de posición se puede describir en función de los vectores unitarios x e y. ¿Ya? Y ahora x e y son ambos perpendiculares a z. Por lo tanto, vemos que después de en realidad la matraca es un poquito más larga, pero nosotros no sabemos trabajar aún bien o tan bien con vectores unitarios. Así que utilizamos este resultado, que es que cuando existe un movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial de las partículas es simplemente el producto de la velocidad angular por el radio. ¿Ya? Y esto está siempre, este phi unitario, ¿cierto? Phi gorrito unitario, nos dice que dicha velocidad tangencial es siempre tangencial al punto en donde está ubicada la partícula. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si la partícula se ubicase acá, ¿cierto? Justo en el eje X, ¿cierto? En este puntito a la izquierda del círculo, la velocidad tangencial apuntaría derechamente hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo y nada más, porque la recta tangencial al círculo en ese punto sería una recta vertical, ¿cierto? Que pasa justo por este puntito. Y nosotros sabemos que el círculo está girando en el sentido antihorario. Así que la velocidad debería corresponder a un vector apuntando netamente hacia abajo en ese puntito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, por algo se llama velocidad tangencial, es en todo instante tangencial a la circunferencia, ¿cierto? Esto tiene un modelo que se puede proyectar este movimiento bidimensional en un movimiento unidimensional. ¿Ya? Eso se llama movimiento de oscilador armónico. ¿Ya? Pero es algo que se deja para el principio del curso del siguiente semestre, ¿ya? Que es Introducción a la Física Moderna. Así que ese modelo del movimiento circular uniforme no lo vamos a ver aún. Es muy entretenido, sí, pero es el spoiler. Pero acá en Clásica utilizamos básicamente esto y esto que voy a mencionar a continuación, que es que para mantener un segmento de movimiento circular, es decir, no importa que no tengamos un círculo completo, que la partícula esté, no es necesario que genere un círculo con su trayectoria, ¿cierto? En su movimiento, sino que nos basta con que al desplazarse por un segmento de círculo, ¿cierto? Por ejemplo, si, no sé, recorre con su trayectoria la mitad de un círculo o un cuarto de un círculo, un octavo de un círculo, da igual la porción de círculo que sea, siempre que sea un segmento circular, vamos a requerir la presencia de una fuerza resultante en el eje radial para poder mantener este movimiento. ¿Ya? Es decir, tiene que haber algo que me jale hacia el centro del círculo para yo poder generar o tener una trayectoria del tipo circular o de segmento circular en caso de que no sea un círculo completo. ¿Ya? A esta fuerza le denominamos fuerza centrípeta. Ya más adelante en otros cursos, en mecánica, por ejemplo, vamos a aprender que la fuerza centrípeta en realidad no es una fuerza real como sí, sino que es algo que denominamos una fuerza ficticia. De hecho, por eso, y ojo con esto, la fuerza centrípeta no se dibuja en los diagramas de cuerpo libre, ¿ya? A pesar de que es la fuerza resultante siempre para los movimientos circulares uniformes del eje radial. ¿Ya? Y siempre apunta hacia adentro, por eso se llama centrípeta, ¿ya? Porque apunta siempre hacia el centro de giro. ¿Ya?
acá lo podemos ver, ¿cierto? Vemos la velocidad tangencial, ¿cierto? Que yo les decía que era siempre tangencial al punto en donde está la partícula en el círculo, y vemos la fuerza centrípeta que apunta justo hacia el centro de giro desde el punto en donde está la partícula, ¿ya? Esto siempre es así, y la fuerza centrípeta siempre es una fuerza resultante. Es decir, ustedes cuando consideran las ecuaciones que están en este eje, ¿cierto? En este eje, a eso me refiero con el eje radial, ¿ya? Que coincide, apunta, va en la dirección del radio. En este caso el eje radial sería un eje que se proyecta a lo largo de todo este radio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan sumas de fuerzas, tienen que considerar cuando haya movimiento circular uniforme siempre un eje radial, ¿ya? O al menos darse un eje en el que posteriormente se pueda dividir la fuerza centrípeta en dos ejes distintos, ¿ya? Con un seno y un coseno de ángulo como es usual. Pero por lo general, si escogen un sistema de referencia tal que el eje radial coincida con uno de los ejes, por ejemplo el eje X, la fuerza resultante en dicho eje, sobre dicho eje, tiene que ser la fuerza centrípeta, ¿ya? Y estas siempre tienen que apuntar hacia el centro del radio de giro. Así que ojo con eso. Por lo general, cuando utilizamos estas coordenadas de acá, por ejemplo, yo delante les mostré el phi gorrito, ¿cierto? Ahora aparece acá el r gorrito. Estas coordenadas se llaman coordenadas cilíndricas. Es algo que van a ver más en específico más adelante. Pero en coordenadas cilíndricas la convención es que siempre este vector unitario, ¿cierto? Que me dice hacia dónde apunta en realidad el vector simplemente, se toma como negativo hacia el centro de giro, ¿ya? O sea, entrando al círculo, este vector sería negativo, ¿ya? Ahora, si sale del círculo, ¿cierto? Así onda saliendo de afuera, es decir, de adentro del círculo hacia afuera, sería un vector, ¿cierto? Positivo para el eje radial, ¿ya? Esas son las convenciones que por lo general se utilizan. Ahora, por ejemplo, si tienen, no sé, solamente fuerzas apuntando hacia adentro de la circunferencia, pueden derechamente poner todas las fuerzas positivas porque todas apuntan hacia el mismo lugar, ¿ya? Pero ahí hay que ser cuidadosos dependiendo del caso, ¿ya? Ahora lo que sí siempre hay que tener claro es que la fuerza centrípeta es una fuerza resultante. Es decir, m por la aceleración centrípeta es igual a la suma de todas las fuerzas que están sobre el eje radial, ¿ya? Bueno, y además la aceleración centrípeta tiene esta fórmula, ¿cierto? Que es la velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio del segmento circular, ¿ya? Este de cuadrado también lo pueden reemplazar por el omega que vimos antes, ¿cierto? Que era omega por r. Y pueden encontrar otra relación acá que va a ser casi lo mismo, es m omega cuadrado por r, ¿ya? Y apuntando siempre hacia adentro, el menos r se queda ahí, ¿ok? Súper. Trabajo y energía es el siguiente tema. Nos siguen apareciendo cositas de trigonometría, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en mi sección hicimos una encuesta y a nuestra sección lo que más les costaba era trigonometría, por ejemplo, según la encuesta. Entonces igual es curioso que no aparezca acá como en el compendio de coordinación como repasar trigonometría, aunque igual es algo que claro se repasa supone el comienzo del curso, así que igual les recomiendo si les sigue costando trigonometría que se busquen algún librito bueno para trigonometría. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Tippens, aunque es muy básico, Paul Tippens, Física y Aplicaciones, en realidad es demasiado básico, pero sirve mucho para aferrarse, ¿cierto?, a trabajar con trigonometría un poco. Son problemas bastante simples y la materia también es muy simple. Pero si quieren ver ya más cosas un poco más evolucionadas, pueden ver el Sierra-Szymanski, el Paul Tipler, en fin, los libros usuales que se recomiendan. ¿Ya? Pero vamos con trabajo y energía. Acá, como les decía, claro, vamos a usar trigonometría otra vez, pero es parte de la definición de lo que es acá el producto escalar de dos vectores, ¿cierto? Les presenté anteriormente la velocidad tangencial como un producto vectorial, ¿cierto? No se enreden con esas cosas, en realidad son definiciones matemáticas. En el que el producto vectorial era, ¿cierto?, el módulo de los vectores por el seno del ángulo entre los vectores. ¿Ya? Eso para el producto vectorial. Ahora nos enfrentamos al trabajo,
en donde el trabajo es un producto escalar, y en realidad lo único que cambia entre producto escalar y producto vectorial es que acá utilizamos el coseno del ángulo entre los vectores en vez de el seno. ¿Ya? Simplemente eso. En realidad matemáticamente tiene mucho más profundidad y más diferencia entre sí los productos entre ellos, pero no me corresponde a mí enseñarles eso. Lo tienen que ver más adelante. Pero nos sirve si esta definición, ¿cierto? Vemos que el trabajo, ¿cierto?, es el producto escalar entre la fuerza y un desplazamiento. Ahora, para que exista trabajo, en primer lugar, un cuerpo tiene que sí o sí sufrir un desplazamiento. ¿Ya? Si este vector de desplazamiento que aparece acá es cero, el trabajo va a ser cero. Es decir, si la trayectoria que sigue mi partícula o mi sistema es circular, por ejemplo, si vuelve al mismo punto, no hay desplazamiento, el desplazamiento es cero, entonces tampoco hay trabajo. ¿Ya? O sea, a pesar de que, no sé, la partícula en su trayectoria realizó un trabajo, ¿cierto? Posteriormente en alguna parte de ese recorrido se le tuvo que administrar trabajo para que pudiese volver al mismo punto otra vez para que su trabajo total fuese cero. ¿Ya? Así que ojo ahí, porque les acabo de dar un pequeño spoiler y es que hay trabajos positivos y negativos, pero probablemente eso ya lo sepan, ¿cierto? Entonces, definimos el trabajo, ¿cierto?, que realiza la fuerza a lo largo de un desplazamiento como vector X, que lo lleva de un punto A hasta un punto B como el producto escalar entre la fuerza a la cual queremos calcularle el trabajo, ¿cierto? Cada fuerza realiza un cierto trabajo. Digo que cada fuerza realiza un cierto trabajo porque si realiza un trabajo nulo es, claro, está realizando un trabajo que es cero, así que en realidad no realiza trabajo, pero podemos plantear eso como un trabajo nulo, ¿cierto? Así que toda fuerza por separado puede realizar trabajo, tiene la capacidad de realizar trabajo. Eso va a depender de ciertas cosas. Por ejemplo, uno de los casos que yo le mencionaba en donde no había trabajo era cuando el desplazamiento era cero, ¿cierto? Cuando las trayectorias son circulares o cuando el sistema no se mueve. También cuando la fuerza es nula, obviamente si no existe una fuerza, esa fuerza no puede realizar trabajo porque la fuerza no existe. Y el otro caso es cuando el vector de fuerza es perpendicular, ¿cierto?, al vector de desplazamiento. Y eso es porque el coseno entre esos ángulos, entre esos vectores, perdón, forma un ángulo de 90 grados cuyo coseno vale cero. ¿Sí? Entonces, simplemente las fuerzas que tienen proyecciones en el eje del desplazamiento realizan trabajo. Ahora, del ángulo de esta ecuación deducimos cómo es el comportamiento entre trabajos positivos y trabajos negativos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos estos dos ejemplos, tenemos un mismo bloque que se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Y en este bloque, bueno, podríamos haberle escrito el peso también, ¿cierto? Hacia abajo, una determinada normal, pero para simplificarle puse que este bloque estaba siendo tirado por dos fuerzas, una fuerza F1 hacia la izquierda, ¿cierto?, en diagonal, y una fuerza F2 hacia la derecha también en diagonal. ¿Ok? Vemos que la fuerza F1 forma un ángulo beta con la vertical y la fuerza F2 forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Ya? Entonces, vemos que el vector de desplazamiento, este X vector que está acá, es este delta X vector que está acá, ¿cierto? Y que en general esto va a tener un valor numérico simplemente, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, L en el eje X, que sería algo así como LX corrito. Y apunta de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces tenemos que comparar este vector que es horizontal y va de izquierda a derecha con el vector, por ejemplo, si queremos analizar el trabajo de la fuerza 2, ¿cierto? W2, que es el primero que aparece ahí en las diapos. Tenemos que ver, contraponer este vector de desplazamiento que está horizontal, ¿cierto? Y tenemos que compararlo con el vector de la fuerza 2, en este caso, ¿cierto? Que forma un ángulo más o menos así, ¿cierto? Y el ángulo que tomamos en este caso entonces sería alfa, ¿cierto? Que es el ángulo que forma el vector de desplazamiento con el vector de la fuerza 2. ¿Ya? Vemos que esto es mayor que 0, ¿cierto? Porque a priori F2 es mayor que 0, delta X también, porque es una distancia. Estamos hablando de módulos, ¿cierto? F sub 2 y delta X sin los cuadritos, sin la flechita arriba son submódulos.
Y el coseno de alfa, cuando alfa está entre 0 y pi medios, es positivo, ¿cierto? Por eso pueden dibujarse una esfera unitaria. Así que ese trabajo va a ser positivo, ¿ya? Entonces descubrimos entonces que aquellas fuerzas que tienen proyecciones que apuntan en el mismo sentido que el desplazamiento van a realizar trabajos positivos, ¿ya? A su diferencia, por ejemplo, la fuerza F1, si tomamos la proyección en el eje X, ¿cierto? Vemos que va a ser una fuerza que va a estar apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Mientras que el desplazamiento apunta hacia la derecha. Entonces, hemos descubierto otra cosa mediante ocupar trigonometría, ¿cierto? También en las fórmulas, acá puse como la pequeña demostración en realidad. Y nos queda un signo menos dando vuelta, ¿cierto? Y beta nos queda que es un ángulo entre 0 y pi medio, así que ese seno también es positivo, pero nos queda un signo menos factorizando todo afuera, así que el trabajo de una fuerza que actúa en el sentido contrario al desplazamiento es negativo, netamente. Ok. Ahora, voy a pasar un poquito más rapidito con esto porque son las energías usuales, ¿cierto? Sabemos que si un cuerpo se mueve con una determinada velocidad, tiene asociada una cierta energía que es la energía cinética, ¿cierto? Que se puede escribir como K es igual a un medio de la velocidad al cuadrado, ¿ya? Ahora, en primer lugar, sí me gustaría destacar que la energía es algo que un cuerpo posee, ¿ya? Y es algo así como una capacidad, como una propiedad que tienen los cuerpos para medir. A nosotros los seres humanos nos encanta medir las cosas, ¿cierto? En base a nuestra concepción de cómo se comporta la materia, según nuestra lógica. Entonces, decimos que la energía es esta cierta capacidad que posee un cuerpo para poder generar movimiento sobre otro cuerpo o para cambiar su propio estado de movimiento, ¿ya? Esto es decir, no sé, cambiar de dirección en su movimiento, cambiar la velocidad en su movimiento, ir de un lugar a otro, etc. Cuando decimos que cambia su estado de movimiento nos referimos a eso, que puede cambiar su dirección en el movimiento, su tipo de trayectoria, su velocidad, su aceleración, etc. ¿Ya? Pero en general un cuerpo no posee energía simplemente por el hecho de estar moviéndose, ¿ya? Sino que también determinadas posiciones de un cuerpo respecto a un sistema de referencia o respecto a un campo de fuerzas, por ejemplo, eh, permiten que el sistema almacene, por así decirlo, una cierta energía, ¿ya? Entonces, cuando el sistema está, por así decirlo, almacenando esta energía, dado que dada su posición, ¿cierto?, respecto a un sistema de referencia, todas estas energías se van a denominar potenciales, ¿ya? Todas las energías que dependan de la posición de mi partícula, de mi sistema con respecto a un sistema de referencia, se van a denominar potenciales, ¿ya? Eso les va a servir mucho para los cursos más adelante porque se hace una definición un poco más estricta de eso, con cantidades conservadas y cositas así. Ok. Y se diferencia de la cinética, que la cinética depende simplemente de las velocidades, ¿ya? Si se dan cuenta, en la fórmula de energía cinética no aparece la posición, aparece netamente la velocidad, ¿ya? Entonces esa es la diferencia principal entre energías cinéticas y potenciales, por ejemplo. Las potenciales dependen netamente de las posiciones, ¿ya? Entonces, la energía potencial gravitatoria, por ejemplo, que depende de la ubicación de una partícula respecto al eje Z, ¿cierto? En caso de que la fuerza, la aceleración gravitatoria apunte en el eje Z, es simplemente mg por z, ¿ya? Ahora, las energías potenciales pueden ser bien positivas o negativas, a diferencia de la energía cinética, que solo puede ser positiva, ¿cierto? Porque la energía cinética arriba tenemos un medio de m siempre es algo positivo y algo al cuadrado siempre es positivo. Sin embargo, acá z puede ser mayor o menor a 0, dependiendo si está por sobre mi eje 0 para el eje z, o si está bajo, ¿cierto?, mi eje de referencia. ¿Ya? Pero como las fuerzas potenciales dependen de un sistema de referencia, a priori nosotros podemos escoger sistemas de referencia que sean súper cómodos, ¿cierto? Entonces, no sé, podemos fijar, por ejemplo, si una partícula se mueve simplemente horizontalmente y la gravedad está en el eje vertical, podemos asumir que el eje justo por donde se mueve la partícula coincide con el eje vertical nulo y decir que la energía gravitatoria es en todo momento 0, ¿ya? Ahora, si nos ponemos 2 metros por debajo de esa línea, ¿cierto?
va a haber sí una energía potencial gravitatoria que es no nula y que a priori debería ser algo así como mg por 2 metros, ¿cierto? También existe ahora la energía potencial elástica. Esta depende de la deformación de un elástico. Ya vimos que los elásticos se podían comprimir o estirar. A la energía elástica le da lo mismo si es un estiramiento o si es una compresión. ¿Ya? Y esto es porque depende netamente de la deformación al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si es una deformación al cuadrado, si esto es negativo o positivo, da igual, porque está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, yo expresé ahora la deformación sí en función de la posición de mi partícula. ¿Ya? Por ejemplo, si un resorte tiene un largo determinado L0, que lo mido respecto a mi punto cero de mi sistema de referencias, y mido también la posición xtt de mi partícula en algún tiempo cualquiera, y lo mido desde el mismo punto desde donde estoy midiendo el largo natural, puedo expresar la deformación desde esta forma, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, si xtt es más chiquitito que L0, es porque el resorte tiene una elongación final que es más chiquitita del largo natural, es decir, estamos hablando de una compresión, ¿ya? Y esta deformación en realidad es una deformación negativa. Pero como está al cuadrado, insisto, no está lo mismo, ¿ya? Pero si necesitan, por ejemplo, trabajar con fuerzas elásticas a veces, sí les va a aparecer este término x de t por L, perdón, por L menos L0 al cuadrado, ¿ya? O sea, sin el cuadrado, porque es una fuerza, perdón, porque es una fuerza. ¿Ya? Y eso, en realidad existen más fuerzas, o sea, energías potenciales, perdón, de la eléctrica, por ejemplo, que depende de la posición de una partícula cargada con respecto a un campo de fuerzas eléctricas. Está la potencial. Existe un análogo a la potencial magnética, pero es más como un vector, así que en realidad no es tan como potencial. Pero principalmente en este curso se utiliza la gravitatoria y la elástica. Ya no creo que le llegasen a preguntar algo como potencial eléctrica, así que no en realidad eso se ve más adelante. ¿Ya? Pero en realidad es muy similar a la gravitatoria, la eléctrica. En realidad no tiene mucha ciencia. Ahora, sabemos qué tipo de energía puede tener un cuerpo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos con esas energías? ¿Para qué nos sirven? Cuando nos enfrentamos a un cierto sistema, nosotros podemos clasificar las fuerzas que están actuando dentro de ese sistema, ¿cierto? En particular, podemos clasificarlas en fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Ya? Ahora, a priori, en este curso todavía no tenemos una herramienta bacana, así como más adelante la vamos a tener en mecánica, por ejemplo, para distinguir una fuerza conservativa de una no conservativa. ¿Ya? Por ahora tenemos que basarnos en nuestros conocimientos, en nuestras intuiciones, y vamos a decir que las fuerzas conservativas son aquellas que permiten que la energía se conserve. ¿Ya? O sea, por eso se llaman conservativas, justamente. Y aquellas no conservativas son aquellas que no permiten la conservación de la energía. ¿Y por qué no la permiten? Porque, bueno, dado que están estas fuerzas, van a contribuir a que el sistema disipe energía. ¿Ya? Es decir, son fuerzas que se describen principalmente por mucho contacto, ¿cierto?, entre una superficie y mi sistema, o entre un fluido y mi sistema. Entonces, por lo general, estas fuerzas no conservativas se presentan en forma de roces, ¿ya? O sea, principalmente para este curso, son fuerzas de roces, ¿ya? Porque como les digo, no tenemos otra herramienta para distinguir de fuerzas conservativas de no conservativas, ¿ya? Así que por lo general las fuerzas no conservativas en nuestros sistemas van a ser roces, a no ser que les digan algo contrario, pero los roces siempre son disipativos. Y el resto de fuerzas que conocemos, por ejemplo, tensiones, fuerzas elásticas, fuerzas gravitatorias normales, todas esas son fuerzas conservativas, ¿ya? No disipan energía. Por lo general, en este curso, insisto, las fuerzas disipativas van a ser siempre las fuerzas de Ross, ¿ya? Ahora, si en un sistema tengo solamente actuando fuerzas conservativas, decimos que la energía se conserva, ¿ya? Es decir, para 2 instantes de tiempo cualquiera es el que se le ocurra, que ustedes sepan que dicho sistema conserva la energía, ustedes pueden igualar la energía mecánica total del tiempo T sub A con la del tiempo T sub B, ¿cierto? Que en este caso sería la energía EA y EB que puse acá. Y ahora dejar claro también, ¿cierto? Que E, que corresponde a la energía
energía mecánica total, perdón, viene dada por la suma de la energía cinética más todas las energías potenciales que tenga el sistema, ¿ya? Es decir, si tengo un sistema en donde, no sé, hay un cuerpo a una determinada altura, ¿cierto? Eso va a tener asociado una determinada energía potencial gravitatoria. Y si además, no sé, aparte de que este cuerpo está acá arriba, por acá abajo tenemos, no sé, otro cuerpo con un resorte, ¿cierto? Vamos a tener también que además que sumar esa energía elástica. Y si los cuerpos se mueven, además, y son dos cuerpos, tenemos que sumarle la energía cinética de cada uno de los cuerpos, ¿cierto? Así que la energía mecánica total es finalmente la suma de todas las energías cinéticas y potenciales que hay presentes dentro de nuestro sistema. ¿Ya? Por lo general, el K se anota solito, aunque pueden haber más de uno si es que hay más de una partícula, pero lo interesante es que las potenciales pueden ser varias, ¿cierto? Más de una al mismo tiempo, aunque tengamos una sola partícula. Así que por eso le puse la sumatoria en particular a las potenciales. ¿Ya? Ahora, si tengo al menos una fuerza no conservativa en mi sistema y esta actúa, ¿cierto? Porque no sé, puedo tener una superficie rugosa en un problema y que mi partícula nunca pase por la superficie rugosa. En dicho caso, el roce no va a actuar, ¿cierto? Es decir, existe, está ahí, pero no afectó a mi partícula. Ahora, en caso en que tengamos un problema en el que el roce sí afecta a mi sistema, sí afecta a mi partícula, la partícula va a disipar energía por términos de calor, por cualquier cosa, no sé, porque al afectarlo el roce, no sé, le quita piel al cuerpo, no sé, lo que quieran. Entonces, si esta fuerza disipativa es capaz de realizar trabajo, es decir, la partícula pasa por esta parte que tiene cierto roce, por ejemplo, entonces si hay desplazamiento y fuerza disipativa, vamos a tener un trabajo justamente asociado a estas fuerzas disipativas, ¿ya? Ahora, para cualquier instante de tiempo, T sub B, ¿cierto? Acá me pifié, me quedaron 2 T sub B, pero quería decir T sub B mayor a T sub A. Para cualquier tiempo sub B que sea posterior a un tiempo T sub A, en donde entre T sub A y T sub B actúa esta fuerza disipativa, vamos a tener que la energía que tenía mi sistema al comienzo tiene que ser igual a la energía que le quedó a mi sistema al final de este procedimiento, que vendría a ser E sub B, ¿cierto? Que va a ser menor que E sub A porque se disipó energía. Y ahora, para contar la energía que se perdió, lo que vamos a hacer es agregar el módulo acá a la derecha simplemente del trabajo de las fuerzas disipativas, ¿ya? Porque esa es la energía que dichas fuerzas disiparon. Así que estamos haciendo acá algo así como parchar la conservación de la energía, por así decirlo, agregando las contribuciones de la energía que se perdió, ¿ya? Entonces, energía inicial tiene que ser igual a la energía que me queda al final más lo que perdí, ¿cierto? Entonces, energía inicial es igual a la energía final más el módulo del trabajo que se disipó debido al roce, ¿ya? Entonces acá dice, por ejemplo, para un cuerpo de normal n igual a gamma mg con m la masa y g la aceleración de gravedad, sujeto a un coeficiente de roce dinámico mu a través de una trayectoria de largo d, ¿cierto? Se tiene que la energía inicial es igual a la energía final más este gamma mu gd, ¿cierto? El roce tiene esa fórmula, en donde gamma, no lo menciono, pero gamma es un número entero o una constante, ¿ya? A priori puede depender de un ángulo, ¿cierto? En caso de que estemos hablando de un plano inclinado, pero lo normal siempre, por lo general, es proporcional al peso de nuestros cuerpos. Así que por eso le puse ahí un gamma que es un factor de escala, ¿cierto? Para el peso. Puede ser un seno de teta, por ejemplo, puede ser un coseno de teta, puede ser un 2, un tercio. Depende del caso que analicemos, ¿ya? Súper. Ahora decía manos a la obra. En realidad esos eran los temas que propuso coordinación y más que nada por el hecho de que esto no tomara tanto tiempo. No sé cuánto tiempo nos va a tomar. Bueno, en realidad tomó bastante tiempo. Así que ahora en realidad me interesa saber si tienen alguna duda en particular a la que los pueda ayudar como para dar ya por finalizado el tiempo teórico y después
Vamos a ver unos 2 problemitas, yo cacho, para no extendernos tanto. Y les dejo los otros subidos. ¿Ya? Así que eso, antes de que vamos a ver los problemas, si tienen alguna duda, lo que sea, de cualquier parte de la materia, la hayamos visto previamente en las diapos o no, es ahora su momento. Momento de fama. ¿No hay preguntas? ¿Nadie? ¿No? ¿Están todos bien? Pensé, por ejemplo, incluir también, que no estaba dentro del compendio de temas de coordinación, incluir sistemas de N-partículas, ¿cierto? Que es lo que vieron ya casi al final, e incluir torques, ¿cierto? Que eran como las materias de casi el final, pero coordinación no las señaló. Y la verdad es que yo, haciendo clases como auxiliar, igual me di cuenta que igual se digiere un poco mejor, no sé por qué, torque y sistemas de N-partículas. Es que en realidad para sistemas de N-partículas, por ejemplo, las fórmulas para energía, para posiciones del centro de masa son todas muy parecidas, ¿cierto? Lo único que cambia es que, por ejemplo, si estamos calculando la velocidad, la posición, la aceleración de un centro de masa, tenemos que calcular la sumatoria de lo que sea que yo esté calculando. Por ejemplo, si estoy calculando la posición de un centro de masa, tengo que hacer la sumatoria de todos los vectores posiciones, la sumatoria de todos los vectores posiciones por la masa asociada a dicha partícula con dicha posición. Todo eso dividido por la suma de todas las masas. ¿Ya? Y eso es igual para cualquier otra cantidad. ¿Ya? Es decir, si quiero calcular la aceleración del centro de masas es igual a la sumatoria de la aceleración de cada partícula por la masa de cada partícula partido en la suma de todas las masas. ¿Ya? Y así también para la energía se va cumpliendo que son todas... no, la energía depende, es puntual, por ejemplo. Si tenemos la posición de un centro de masas, la energía potencial gravitatoria asociada a dicho sistema va a coincidir con la energía potencial gravitatoria de una partícula puntual que se ubicase en el centro de masas con la masa total de todo el sistema. ¿Cierto? Y eso, si no hay fuerzas externas, por ejemplo, se conserva el momentum, ¿cierto? Entre otras cositas. ¿Ya? Así que veo que alguien tiene... Buena, hay una pregunta. Claudio, sí, cuéntame. Sí, una pregunta. ¿La energía cinética, el término que va al cuadrado, es la rapidez o la velocidad? Eh, ya, depende, en realidad es indistinto, porque como está al cuadrado, bueno, efectivamente es la velocidad. Vemos que es la velocidad. ¿Ya? Quédense con eso como onda para siempre. El término que va en la energía cinética en realidad es la velocidad y no la rapidez. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque más adelante se utiliza el vector al cuadrado. ¿Ya? Pero eso va a ser en cursos de más adelante. Ahora, por simplicidad, ustedes pueden pensar que efectivamente ese término es la rapidez. ¿Ya? Pero, onda, no sé, pues si tienen un vector, por ejemplo, para este curso y no se les dan un cuerpo con una velocidad en el eje X y otra en el eje Y, tienen que sí calcular el vector velocidad al cuadrado y eso ponerlo en la fórmula de energía cinética, ¿ya? Pero eso no es muy complejo, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, si tenemos una velocidad en X y la otra en Y, el dicho vector velocidad al cuadrado sería simplemente la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, siempre y cuando nuestros ejes sean perpendiculares entre sí. ¿Ya? Así que es la velocidad y la rapidez al mismo tiempo, pero de manera más oficial en sí es como la velocidad. ¿Ya? Pero ese cuadradito como que nos simplifica la vida, así que podemos usar indistintamente rapidez o velocidad, pero igual hay que ser cuidadosos en caso de que hayan más ejes actuando. Ya, muchas gracias. Bueno, súper. Y por ejemplo, de hecho también si por ejemplo, si la velocidad fuese angular, ¿cierto? Podemos ahí reemplazar también esta velocidad tangencial en función de la velocidad angular y obtener una energía cinética para un cuerpo que rota, ¿cierto? Y nos quedaría simplemente en función de la energía, o sea, de la velocidad angular. Eh, ahora, eso para cuando el cuerpo solo rota, ¿ya? Porque podemos tener un cuerpo que está rotando, ¿cierto? Y al mismo tiempo se desplaza, ¿ya? En dicho caso, cuando un cuerpo se desplaza y gira al mismo tiempo, tiene velocidad, o sea, tiene energía cinética traslacional, que es un medio
de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, y además tiene energía rotacional, energía cinética rotacional, que es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Pero ustedes no han visto inercia aún. Sin embargo, para una partícula puntual, por ejemplo, la inercia es m por r al cuadrado. Así que vemos que ahí coincide, sí, la energía cinética translacional con la energía cinética angular, pero en realidad acá no creo que sea necesario abordar tan a profundidad la energía cinética eh, angular. ¿Ya? Pero son cosas que sí pueden pasar, ¿ya? En caso de que llegasen a pasar, pero lo dudo. Así que eso no sé si les queda alguna otra duda en general de la materia de los problemas. ¿No? Sí. Charlotte, cuéntame. O sea, como dice coordinación, que como que tienes que mostrar estos temas, sería como que nos enfoquemos en eso, o como igual como que me enfoco en lo otro. Igual como lo otro No, lo pasaron al último, y yo igual podría pensar que podría entrar más lo último que lo primero. sí, pues, de hecho, justamente para los exámenes casi siempre se enfocan en la parte final de la materia. Ahora, claro, el punto es que, como les comentaba al principio, esta es una actividad nueva, pues que es reforzamiento, es como para reforzar la materia que, según la gente que está dando el ramo, les ha costado más a lo largo del ramo, ¿ya? No es como para repasar así como fuertemente, tanto así como para el examen, sino que es como para ir llenando vacíos que puedan haber quedado dentro del ramo en general, ¿ya? Para abordar y darle más cara al examen, así como tal, así como materia de examen, así como netamente de examen. Para eso, como les mencionaba, va a estar la tutoría para el examen de introducción a la física clásica. ¿No? Esta actividad, como les comento, es una actividad nueva, estamos viendo si resulta, si sirve, si les beneficia o no, de manera de seguir haciendo jornadas de reforzamiento y si no les funciona, si no les sirve de nada, en realidad esto es un piloto. A eso me refiero. Vamos a ver si les sirve. Ya, bueno. De hecho, de hecho, al final les vamos a mandar así como una encuesta, así como que, que cuenten que si les sirvió de algo, que fue lo que más les costó, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, pero insisto, la tutoría para el examen de este ramo también está fijada, creo que no me acuerdo si es mañana o el miércoles, pero lo publicaron en el foro de la comunidad del taller de los dos relojes. Ahí van a ver ejercicios más, ahí ya como full Parece examen. que hoy día, ¿En serio hoy día también? Uf, a las Hoy día 6, a las 6. uf, ya. el examen Entonces, es el miércoles. claro. Ah, ya, sí, pues es que esa era mi confusión, no me acordaba si el examen era el miércoles o el jueves. Ya. Pero entonces, claro, hoy día más ratito va a estar la tutoría en donde ahí, claro, les van a mostrar problemas tipo examen con la materia ya más fresquita, ¿cierto? Acá el propósito era como ir llenando vacíos que puedan haber quedado de materias de todo el curso. ¿Ya? Pero insisto, por lo general en BUCHEF los exámenes como que abordan muy en profundidad las materias del final del ramo, porque no se alcanzan a preguntar en los controles principalmente. Pero a veces también preguntan cosas del comienzo del ramo, ¿cierto? El hecho de que sea un examen les permite preguntar cualquier parte de la materia. O sea, para que estén preparados así como para cualquiera de los exámenes que les toque rendir. Siempre hay un poco de profundidad en la parte final de la materia, pero también se puede preguntar onda, cualquier tópico que se haya visto a lo largo del ramo. ¿Ya? Por lo general son los más importantes. De hecho, si ustedes se meten en un curso, bueno, esto en realidad no es mi curso dentro de la física clásica y como que esto está siendo grabado para subirlo a YouTube, así que tampoco puedo darme el lujo de enseñarles eso. Pero ustedes arriba cuando ven el link de los cursos de EnuCursos, si se meten a su material docente, por ejemplo, si van a su curso de Intro a la Física Clásica, se meten al material docente, y arriba en el link de su navegador buscan el año y después del año hay como un slash y viene un 1 o un 2. El 1 es semestre otoño, el 2 es semestre primavera. Si ustedes cambian el año y el semestre, pueden acceder a los materiales docentes de otros años. ¿Ya? Siempre y cuando el profe de dicha sección tenga abierta así como la información. Y hay muchas veces en
en años pasados a veces los profes subían los controles, las pautas de los controles, así por ahí pueden ir revisando, ¿cierto? Exámenes pasados, ejercicios pasados y ver más o menos cómo sería un examen tipo. ¿Ya? Aunque igual por lo general no se recomienda mucho pautear las cosas, ¿cierto? Porque después uno se enfrenta a los problemas y no sabe qué hacer, porque está, como que se acostumbra un poco a que esté la cosa resuelta, pero igual apaña un poco. La misma cantidad de preguntas que un control. Sí, a priori son 3 preguntas. A veces puede que no ven más, pero porque ponen preguntas más cortas o más largas. A priori, como les comentaba, no traía nada de torque, ¿ya? Pero igual quería probar un poco que me preguntaran cositas, entonces si les cuesta torque, si hay algo en particular que quieran saber de torque o que les cueste de torque, menciónenme ahora, ¿ya? Antes de que les muestre los problemitas. En realidad los problemitas están bastante ligados a la materia del repaso. El problema del final era algo como de sistema de N partículas, pero la verdad es que no puse ningún problema en particular de torque, ¿ya? Ahora sí, yo siento que, no sé, me gusta enseñar torque porque, pucha, siento que mi método es bueno. Así como que cuando presenté mi método para calcular torque en mi sección dentro de la física clásica, así como que dijeron, y yo quedé así como, bien. Eso, pero básicamente, bueno, les comento, sí, ya que preguntó alguien en el chat y en realidad no se han tirado ninguna duda específica de torque, pero les comento más o menos. Ustedes saben que si un torque o si algo gira en sentido antihorario, ese torque se denomina positivo, si gira en sentido horario es negativo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo veo yo hacia dónde gira o si un torque es positivo o negativo? Lo que yo hago es tomar el sistema que está experimentando torque. Por ejemplo, pensemos en un lápiz, un plumón, ¿cierto? Y pensemos que, por ejemplo, tiene un pivote acá en el centro, ¿ya? Es decir, mi centro de giro va a estar en el centro, porque como este es el pivote, los torques a priori deberían hacer que mi cuerpo haga esto, ¿cierto? Ahora, mi método para calcular torques y saber hacia dónde apunta dicho torque es el siguiente. Nosotros sabemos que para calcular torque necesitamos, en primer lugar, la distancia desde el centro de giro hasta donde se origina la fuerza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo empujo el plumón así, yo sé que desde mi centro de giro hasta donde yo aplique la fuerza hay una cierta distancia. Por ejemplo, en este caso puede ser la mitad de la longitud total del plumón, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya tengo, si tengo la fuerza, la magnitud de la fuerza que ejerzo y tengo esa distancia, ya tengo casi la mitad del torque listo, ¿cierto? Me falta simplemente decir si es positivo o si es negativo. ¿Cómo sé si es positivo o si es negativo? Aquí viene mi gran lección del día. Lo que yo hago para saber si hacia dónde gira es básicamente imaginar que el plumón está ahí en el aire y que no hay nada actuando sobre el plumón. Y súbitamente agarro una soga, es decir, una especie de soga, que va a tirar al plumón en la dirección en la que debería tirarlo la fuerza a la cual estoy calculando el torque. Entonces recordemos que como ejemplo yo les puse una fuerza así, ¿cierto? Que era como mi dedo empujándolo hacia abajo. O sea, evidentemente giró hacia allá, pero filo. La idea es imaginarse esa fuerza, ¿cierto? Actuando aisladamente. Es decir, pueden haber 3, 4 fuerzas actuando sobre mi sistema, pero para analizar su torque yo voy a ir una a una analizando cada fuerza, ¿ya? Y veo en qué sentido hace girar dicha fuerza de manera individual a mi sistema. Es decir, si yo hago esto, esta fuerza por sí sola hace girar a mi sistema así, ¿cierto? Es decir, en sentido horario. O sea, yo lo estoy viendo en sentido horario en mi pantalla, no sé ustedes. O sea, en mi experiencia real, no en la pantalla. Así que vendría a ser negativo, un roce negativo, ¿cierto? Pero aparte de esta fuerza que está así, yo puedo tener otra fuerza, no sé, acá, ¿cierto? Que lo haga girar en sentido contrario. Pero para eso simplemente analizo la otra fuerza de manera aislada y sé que si es positivo o si es negativo, viendo si gira en sentido horario o antihorario, dependiendo de cómo funciona la fuerza, ¿ya? Y obviamente atendiendo bien a dónde está el pivote, ¿cierto? Si mi pivote yo asumo que estaba ahí al medio, tengo que hacer girar esto al medio, ¿cierto? Si tengo un pivote acá, tengo que hacerlo girar con respecto a ese pivote, ¿cierto? Pero eso, torque en realidad no es más que eso.
y hacer la suma de todos los torques de cada una de las fuerzas que actúan, ¿cierto? Ahora sabemos sí que las fuerzas que pasan, ¿cierto? Que si yo extiendo, por ejemplo, porque una fuerza se representa como un vector, como una flechita, ahora si yo extiendo esa flechita así como una, como una recta infinita, por ejemplo, si dicha recta llega a intersectar el eje de giro de mi sistema, esa fuerza no genera torque. ¿Ya? Simplemente no genera torque y listo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todas las fuerzas, por ejemplo, las fuerzas de reacción en un pivote, ninguna genera torque porque se origina en el mismo pivote. Entonces, la distancia desde el pivote, desde el eje de giro hasta donde se origina la fuerza, es cero porque es el mismo punto. ¿Ya? Y claro, si tengo un pivote acá, por ejemplo, y hago una fuerza así, la proyección de esta fuerza, ¿cierto? Si tiro una línea, una recta infinita a través de la dirección de esa fuerza va a pasar por el pivote eventualmente, así que no va a generar torque. ¿Ya? Así que por ahí podemos ir simplificándonos muchas cositas. ¿Ya? Ahora, otra cosa es que el torque tiene eh, cierto módulo de la fuerza por módulo de la distancia por el seno del ángulo entre los vectores, ¿cierto? Es el seno del ángulo porque es producto vectorial, ¿ya? Ahora como producto vectorial el torque es R cruz F, ¿ya? No F cruz R. Como producto vectorial esto tiene una cierta distinción, ¿ya? Hay un signo menos por ahí dando vuelta, que lo van a aprender más adelante en cálculo, en CAA parece, o en CBD, no, creo que ya es en CAA, pero si no lo van a ver en mecánica. En fin, el torque es R cruz F, así que lo que tenemos que, el ángulo que tenemos que usar en ese seno de ángulo que aparece para el torque es el ángulo entre el vector de desplazamiento, por así decirlo, que une el eje de giro con donde se origina la fuerza y la fuerza misma, ¿cierto? Tenemos que ver el ángulo entre la fuerza misma y dicho otro vector de posición, ¿cierto? Hacia donde se origina la fuerza. Y tomar el ángulo entre esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, si tenemos uno apuntando hacia allá, por ejemplo, y otro apuntando hacia acá, el vector que tenemos, o sea, el ángulo que tenemos que tomar es todo este ángulo, ¿ya? Mayor a 90 grados. Y eso probablemente nos dé proyecciones hacia el otro lado. Entonces, ahí empezamos a relacionar ya cuando los torques empiezan a ser cero, vemos que el producto vectorial efectivamente es algo así como una proyección en alguno de los ejes para los vectores, entre otras cositas. ¿Ya? Pero, insisto, no, no tenía planificado hablar de torque, pero si tienen dudas podemos eh, darle intensamente a eso. O sea, la idea es que esto les sirva para llenar vacíos que tengan de materia o de resolución de problemas principalmente. Ok, así que eso, voy a hacer algo como para optimizar esto un poco, porque ya faltan como 20 para las 4, así que, y bueno, la idea era demorarse una hora. Así que les voy a presentar los problemas, el primer problema en particular, para que les voy a dar unos 8 minutitos para que trabajen. Ok, después vamos a conversar de qué fue lo que más les costó del problema, ¿cierto? Y bueno, mientras resuelven, me pueden ir haciendo problemas o sea, me pueden ir haciendo preguntas, perdón, del problema que van a estar resolviendo o de materia en general, de algo que, alguna duda del ramo que tengan en particular. ¿Ya? La idea es optimizar tiempo, ¿cierto? Mientras hacen calculito y si se le ocurre una pregunta de otra materia, una pregunta cualquiera la pueden hacer, ¿ya? Mientras el resto de compañeros o compañeras trabajan. O mientras ustedes mismos trabajan también. Ok, acá tenemos este, es un problema que salió en uno de los ejercicios de mi sección. Yo lo encontré súper entretenido, principalmente porque acá decía así como un auxiliar del ramo de introducción a la física clásica se encuentra colgado de una rueda que gira. Entonces acá como lo iba a mostrar en el taller, lo cambié y puse así como un tutor del taller de los relojes. Y fue como, ¿qué haría colgando de una rueda un tutor o un auxiliar del ramo? Así como, oh no, el semestre se puso muy rígido, así que está ahí colgando de la rueda porque quiere atentar contra su vida. No, no, mala recomendación.
Pero muchas veces en los problemas de física aparecen como situaciones muy, muy raras, así como, ¿por qué? Ya. Ahora, la idea es que justo cuando este tutor va pasando por el inicio del plano inclinado, ¿cierto? Que coincide también con donde inicia la estructura de la rueda, este se suelta, ¿ya? Entonces, al soltarse, como traía una velocidad, como estaba pegado antes a la rueda, al soltarse tiene que mantener constante esa velocidad que la rueda le estaba proporcionando. Y además vemos que se ve afectado por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces acá, bueno, la idea final del problema era determinar el radio de la rueda, por eso le puse como completitud al final, así como determina el radio de la rueda. Pero en realidad la parte A y B son como más escalonadas, por así decirlo. ¿Ya? Son como los primeros pasos que uno tendría que realizar para enfrentarse a un problema de este estilo. ¿Ya? Esto pretende repasar un poco MSU, eh, cinemática, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces acá van a tener que eh, fijarse, ¿cierto?, en que pucha, nos falta el radio de la rueda. En realidad nos gustaría tener también una velocidad angular, una velocidad de caída, ¿cierto?, para este tipo. La velocidad con la que sale suspendido, ¿cierto?, de la rueda, entre otras cositas. Pero esos datos los podemos obtener, ¿cierto?, de identificar correctamente los datos del enunciado en las ecuaciones de itinerario. ¿Ya? Así que en un principio, en la parte A, lo que piden es básicamente escribir las ecuaciones de itinerario de la forma en la que más les gusta a ustedes. La forma más genérica incluso es aceptable, así como x igual x0 más b0 en x por t, etcétera, etcétera. Sí dejando fijo, o sea, sí dejando observado particularmente, ¿cierto?, si una posición inicial es cero, si una velocidad inicial es cero, etcétera, etcétera, o si una aceleración es la gravedad o no. Y fíjense que hay es un problema en 3 dimensiones. ¿Ya? Tiene altura, eh, largo y profundidad. Así que también hay que agregar eso en el problema. Así que eso, son las 15:43. Eso de las 15:50. Eh, hagamos una pequeña discusión sobre qué fue lo primero que pensaron del problema, cómo intentaron abordarlo, qué fue lo que hicieron. Les puedo dar un par de tips. Eh, y después, bueno, si tienen ánimo, bueno, en realidad podemos pasar al siguiente problema y dar otros 10 minutitos para resolverlo. Eh, y eso. Así que, bueno, la idea, insisto, ya se han hecho otras actividades de reforzamiento. La idea es que ahora yo voy a estar aquí como observando, esperando que pase el tiempo, ¿cierto? Mientras ustedes trabajan e intentan resolver el problema. Pero insisto, si tienen dudas de cualquier parte de la materia de este ejercicio mismo, coméntenmelo ahora para que igual optimicemos un poco el tiempo, ¿cierto? Para que no nos extendamos mucho más. Ya me avisaron que tienen la tutoría del mismo ramo más ratito, así que la idea sería que igual alcanzaran a descansar un poco entre actividades, ¿cierto? Porque si no, qué lata. Así que eso. Voy a estar acá atento hasta que sean 10 para las 4, para ver si alcanzan a matraquear un poquito, para que discutamos más o menos el desenlace de este problema. Ok. Y eso.
Otro dato que yo creo que puede ser igual relevante para enfrentarse al problema es recordar la definición de velocidad angular, que es cómo evoluciona el ángulo a través del tiempo, ¿cierto? Y nos dan un periodo. Nosotros sabemos que el periodo es el tiempo que demora un cierto sistema en completar un ciclo. En este caso, como es un movimiento circular, es lo que se demora en el tutor, por ejemplo, en dar una vuelta completa en la rueda, ¿cierto? Entonces podemos identificar ahí fácilmente una velocidad angular usando el tiempo que demora, ¿cierto?, en dar una vuelta completa y sabiendo cuánto es una vuelta completa en términos radianes, por ejemplo. Eh, o de ángulos, ¿cierto? O sea, igual podrían trabajarlo en ángulos, pero por lo general es preferible trabajar en radianes. ¿Sí? Sí hay una fórmula de conversión entre grados y radianes, pero en realidad no la recuerdo mucho, pero es como una ¿sí? Todo gato. Debo haberme caído porque sí, apareció como your connection is unstable. Pero eso. Quedan como más o menos 3 minutitos, ¿cierto? Mientras ven ustedes si se les ocurre alguna duda, algo que aún no tengan claro de la materia, mientras me atraquean, yo voy a poner otro par de calcetitas y zapatitos, porque andaba con pantuflas. Y está heladito. Se me empezaron a enfriar las patitas. El tiempo de la doble calceta. O triple incluso. Conozco gente que se pone 3 calcetas a veces. Sí. Eso. Igual siento que otra cosa importante, igual como estamos en todo virtual, ¿cierto? Eh, Probablemente aún no se sientan como tan en la universidad o algo así. Pero suele mucho pasar que, no sé, por ejemplo, había gente súper buena para matemáticas, gente súper buena para física en el colegio y después llegan acá a la U, así como, y se enfrentan al tipo de problemas de Guchev, de un control de no sé, de mucho rato, etcétera, etcétera, y sienten que no les sale nada. O hacen una matraca y en realidad piensan, no, esto debe estar malo. Siento que igual es importante que tengan siempre presente y siempre claro que pucha, por algo llegaron acá donde están ahora. O sea, todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida tiene que haber rendido sus frutos, pues, y probablemente uno de esos frutos es el hecho de que hayan llegado a estar acá. Así que siempre siéntanse orgullosos de ustedes mismos. Son inteligentes, son capaces. Que nadie les diga lo contrario. Y eso, pues tiren para arriba, o sea, no sé, pues si no pasan el ramo a la primera o si les va mal en un control, si les va mal en un examen, no es el fin del mundo. O sea, todos se echan un ramo, un buchef, o todos sacan un rojo en un control, como que ya es algo natural de la OAS, como que un 4 y algo, un 5 y algo, súper buena nota. Así que eso, ya siento que igual es súper importante que nunca o que si se sienten deprimidos por algún tema de la U o algo así, que de verdad lo conversen, ya. Pues igual les digo un poco por experiencia propia y también porque es importante hablar de esas cosas. Así que eso, nada, confíen en ustedes, son bacanes, por algo están acá y eso. Ya.
Eso, ya. Terminé de ponerme la segunda calceta y los zapatitos. Estaba bien helado. Ya, así que cumplimos la hora que habíamos quedado para ver si alcanzaban a matraquear un ratito. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Quiero escucharlos, quiero oírlos. ¿Qué pensaron del problema también? Yo, por ejemplo, cuando vi que el profe le subió este ejercicio a mi sección, igual quedé así como, ya, igual tan recién viendo así como circular un informe, profe, ¿por qué les pone un problema en 3 dimensiones? ¿Por qué? Igual yo siento que esa era como una de las dificultades acá en este problema, el hecho de tener 3 dimensiones, ¿cierto? Por lo general nosotros estábamos acostumbrados a resolver problemas en 1 dimensión, 2 dimensiones. Pero ya acá 3 dimensiones se pone un poquito más pesadito, ¿cierto? Ahora, algo importante sí que podíamos considerar era que una de esas dimensiones se puede despreciar, ¿cierto? Porque la distancia en una de esas dimensiones es siempre la misma, ¿cierto? Me refiero a la dirección que da la profundidad del problema. No, perdón, no la profundidad, sino que el largo, ¿cierto? Por ejemplo, la distancia del centro de giro hasta el punto W. Y eso era una de las cosas que más podía costar, ¿cierto? Acá, bueno, igual entre otras posibles dificultades, no sé, por ejemplo, calcular el tiempo de vuelo. Muchas veces confunde porque acá, por ejemplo, íbamos a tener 2 ecuaciones de itinerario, una para un eje y otra para el otro eje. Y probablemente en una de esas ecuaciones íbamos a tener un tiempo de vuelo así, derechamente, tiempo de vuelo. Y en la otra ecuación probablemente fuésemos a tener un tiempo de vuelo al cuadrado, por ejemplo. ¿Cierto? Siempre cuando tenemos aceleraciones de por medio aparecen una cuadrática. Estrategias para abordar eso, por ejemplo, cuando nos pasa eso con los tiempos. Una posible estrategia es si podemos despejar el tiempo de vuelo que está en la ecuación solita, ¿cierto? Que no está el tiempo al cuadrado. Una posible estrategia sería despejar ese tiempo de vuelo primero y después introducirlo a la segunda ecuación en donde ese tiempo de vuelo está al cuadrado. ¿Ya? La idea es que ahí nos quedemos finalmente con una sola incógnita y el resto de datos conocidos, ¿ya? Pero si reemplazamos el tiempo de vuelo como tal en otra ecuación, perdemos la incógnita que es el tiempo de vuelo. Así que tenemos que asegurarnos de que en nuestra información exista otra incógnita que sea función del tiempo de vuelo, ¿cierto? Eh, Ya. Otra cosa que les podría, que siento también que les pudo haber complicado es el tema de la trigonometría, ¿cierto? Por ejemplo, que la persona no alcanza a caer toda la distancia h, porque además de caer, avanza, ¿cierto? En la dirección de v, principalmente porque la velocidad tangencial antes de soltarse apuntaba principalmente de manera tangencial a ese borde. ¿Ya? Así que por eso se mantiene siempre la distancia del radio, ¿cierto? En el eje X, por ejemplo, si decimos que el eje X es este eje que va desde el radio hasta el punto W, entonces simplemente vamos a tener que poner ecuaciones de itinerario para Z y el eje de profundidad. Bien. Pero eso, no sé si alguien quiere opinar, comentar qué fue lo que más le costó o decir, chuta, en realidad me quedé en blanco y no alcancé a hacer nada. Incluso eso también me sirve porque finalmente es un feedback, saber más o menos cuáles fueron las cositas que más le costaron. Al menos en mi caso, me pasó que, o sea, estaba desarrollando y ¿Ya? si no me equivoco hay que hacer como una especie de sistema de ecuaciones. O sea, muy sencillo, pero como porque cuando despejo, o sea, hago mi ecuación itinerario en X, Uh-huh. me quedan 2 incógnitas. La velocidad en X y un tiempo. ¿Ya? Entonces tengo que hacer Y, ¿cierto? Y ahí me Claro, debería ser capaz de despejar ese mismo tiempo y reemplazar en X. claro, exactamente. De hecho, esa era una de las estrategias que les mencioné hace poquito, que era, claro, encontrar primero un tiempo y después ese tiempo ocuparlo en la otra ecuación, ¿cierto? O sea, un sistema de ecuación igual más o menos simple.
Pero, por ejemplo, identificar datos del problema, usar la trigonometría, eso no generó mayores conflictos. O sea, yo sé que, por ejemplo, es traumante a veces llegar así como a sistemas de ecuaciones y no saber qué hacer con el sistema, por ejemplo. Pero ahí tienen que recordar igual métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Pueden, ¿cierto? Como les decía yo, encontrar el tiempo en una y reemplazarlo en la otra. O pueden sumar ambas ecuaciones del sistema de ecuaciones y ir piteándose cositas. Pueden dividir las ecuaciones entre sí, etcétera. Pueden usar el método de reducción de sistemas de ecuaciones que a ustedes más les guste. Felipe, ¿Sí? o sea, yo saqué la velocidad tangencial de la persona, ¿Ya? me dio 2pi por el radio que no conozco dividido en el periodo, ¿Ya? ¿Sí? pero esa después hago mi ecuación de itinerario y yo no sé si, porque después experimenta un movimiento parabólico hacia abajo, hasta Claro. caer en D, ¿no es cierto? Ujú. Y me queda como que cae así como que hago un sistema de referencia, como en el suelo, y me queda que al final, imponiendo las condiciones necesarias, que él Ujú. cae en D, seno de teta Ujú. y D coseno de teta. Ujú. Entonces, pero después esa velocidad tangencial vendría a ser, al hacer la ecuación de itinerario, vendría a ser mi velocidad en X o en Y. Em, ¿O cuánto vale la velocidad en Y y la velocidad en X? Esa es como mi pregunta, como que me confundo en eso. sí, sí, sí. Sí te caché. Ya, ahí depende de, de hacia dónde hayas puesto tu el eje X y el eje Y, ¿cierto? Pero esa velocidad tangencial eh, sale en la dirección hacia donde está apuntando D ahí en la foto. O sea, eh, así ya, pero de manera plana, ¿cierto? Sin considerar como la elevación del plano inclinado. Dame un segundito, se me había olvidado, conectar el tablet por si les quería mostrar alguna cosita. Voy a conectarme rápidamente, voy a ver si lo consigo, para mostrarle más o menos cómo era el desarrollo de lo que estaba hablando Víctor. Y a ver si puedo hacer el dibujito igual de la velocidad tangencial. Pero es la velocidad con la que, insisto, es la velocidad que permite que siga avanzando hasta llegar hasta B, ¿cierto? Eh, es decir, en el eje que une el centro de giro con el punto W, por ejemplo, ese radio que está como así hacia el ladito, en esa dirección no hay movimiento. Esa posición se mantiene todo el rato igual. ¿Ya? Sino que tenemos el movimiento parabólico que mencionaba Víctor, se da por la caída en el eje Z, que es una caída libre, ¿cierto? Porque el tutor se suelta. Y el otro movimiento lo tenemos dado la velocidad tangencial, ¿cierto? La velocidad tangencial apunta en el eje que no está a la profundidad, ¿cierto? Por eso decía que apunta como en la dirección de B. No sé si se cacha lo que quiero explicar con eso. Insisto, estoy intentando mostrarle dibujitos. Yo no sé si acá a lo mejor puedo dibujar de hecho con el mouse. No había pensado. Eh, no, en realidad no puedo. Ya, pero encontré el link. Ya, súper. Pero la velocidad tangencial apunta hacia allá. ¿Ya? Apunta, nos da la profundidad. Dicha velocidad tangencial es la que permite que el tutor llegue a D. ¿Ya? O sea, tiene que precisamente llegar a ese punto. Ok. Súper, ahí me conecté. Apareció otro doble, no sé si cacharon, pero se conectó otro yo. Así que ahora me voy a buscar en los participantes. Dame un segundito para poder compartir, o sea, darme permiso a mí mismo para compartir. Uh, me voy a salir un poquito de acá de la presentación. Acá está, Stop Share. Y voy a permitir que comparta mi otro yo.
Ok. Oh, qué rara esa. Ya, creo que ahí sí. Probablemente se vea un poquito lagueado. Me disculpan eso, insisto, probablemente sea el efecto gato. Este es el mismo documento donde hice los dibujitos acá para la parte de repaso, que googleé fotitos y no me apareció ninguna buena. Ya, entonces nuestro dibujito era algo más o menos así, ¿cierto? Algo más o menos así, ¿cierto? Y vemos que justo cuando va pasando sobre este punto, el tutor se suelta. ¿Ya? Ahora, hagámosle un zoom a esta posición para que la veamos un poquito más clara. ¿Ya? Voy a hacer un dibujo desde arriba. ¿Ya? Y el plano inclinado va a estar hacia acá. ¿Ya? Entonces vamos a estar mirando algo más o menos así. Ya, este puntito pretende ser el centro de giro. ¿Ya? Entonces identifiquemos ciertas cosas. Por ejemplo, identifiquemos que en el momento que se suelta tiene que haber una aceleración centrípeta justo hacia el centro, ¿cierto? Justo en el punto en el que se suelta. Y la velocidad tangencial tiene que ser precisamente tangencial a este punto, ¿cierto? Si el auxiliar... perdón. Esta referencia me quedó mal acá porque el plano inclinado debería unirse en ese punto al ruedito. ¿Ya? Igual estamos mirando como desde arriba, así que es como un poco extraño. ¿Ya? Pero la velocidad tangencial siempre es tangencial al punto en el que está ubicada la partícula. Ya en este caso tenía que ser tangencial al punto de donde se soltaba el tutor. Entonces nuestra velocidad tangencial tiene que tener esta dirección, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es su sentido? El que le permite llegar a D, porque tiene que necesariamente llegar a D, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la ubicación, el punto D, está más o menos por acá, ¿cierto? Así que concluimos que la velocidad tangencial tiene que apuntar hacia allá, necesariamente, ¿ok? Entonces nuestras ecuaciones de itinerario se tenían que ver algo más o menos así. Yo le voy a llamar X al que está hacia allá y al que está poniendo hacia allá y le voy a poner Z al que está hacia arriba. ¿Ya? Con esa convención, las ecuaciones de itinerario a las que deberían haber llegado más o menos eran algo del estilo... así no hay aceleración, ¿cierto? Porque la única aceleración que hay es la de gravedad, que apunta en el eje Z. Y de hecho, la posición inicial en X del tutor era 0, ¿cierto? Así que nuestra ecuación de itinerario para X simplemente V0X por T, ¿ya? Que después vamos a poder identificar esto como la velocidad tangencial, ¿ya? Con la que sale disparada en este momento, es decir, esta flechita de acá, ¿ya? Ahora, para I de t, que es esta distancia que ocurre hacia allá, esta es la ecuación de itinerario que yo les decía que se mantenía siempre constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque I de t vale siempre, tiene el valor del radio de la rueda de giro, ¿cierto? Porque el tutor estaba acá, se soltó y se mantiene todo el rato sobre esta línea. Y esta línea, respecto al origen en el eje Y, está siempre ubicada a una distancia r. ¿Ya? Entonces, mi I de t es r para todo t. Esto es una constante. Simplecito. Y z de t es la parte de las ecuaciones, ¿cierto? Que tiene la caída libre. Así que necesitamos acá que haya un z0, un b0zt, y acá les voy a poner el tiro menos, porque sabemos que es la gravedad y que apunta en el sentido contrario. Ya, estas tenían que ser más o menos las ecuaciones de itinerario, donde acá también tenían que reconocer que la altura inicial era 0, y la velocidad inicial en z es 0, porque se deja caer. Entonces es una caída libre, entonces esto es 0. Entonces ZT finalmente tenía que ser algo del estilo igual a h menos un medio de g por t cuadrado, ¿ya? Y acá es donde se nos forma el sistema de ecuaciones del que hablaba el compañero Víctor, si no me equivoco.
el sistema de ecuaciones sería este de acá. ¿Ya? En donde lo que queríamos encontrar era el tiempo de vuelo. ¿Ya? Recuerden que siempre para problemas de cinemática y de este estilo nos preocupa mucho los tiempos en los que ocurren las cosas, porque no nos permite imponer las condiciones finalmente que nos permiten resolver el problema. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso nosotros sabemos que cuando aterriza, es decir, cuando ya transcurrió todo el tiempo de vuelo, este señor tiene que cumplir con lo siguiente, o sea, este tutor tiene que la posición en X para el tiempo de vuelo, cuando ya aterrizó, ¿cierto? Tiene que ser igual a D por el coseno de teta, ¿cierto? Y acá, ¿por qué entran cantidades trigonométricas? Porque la distancia D va a través del plano inclinado, ¿ok? Pero nosotros definimos nuestros ejes, uno hacia acá y el otro hacia allá arriba, ¿cierto? Entonces tenemos que esta distancia D que está aquí, tomarle sus componentes precisamente en X y en Z, que acá teníamos un ángulo teta, ¿ok? Así que, ¿dónde estaba yo? Acá. Entonces al aterrizar tiene que llegar este tipo a D coseno de teta en el eje X, mientras que en el eje Z tiene que aterrizar a una distancia de seno de teta, ¿cierto? Que es la distancia en el eje Z, ¿cierto? Y la distancia tiene que ser esto nomás porque es la final. Y fíjense que nosotros ubicamos el origen de nuestro centro de referencia acá. Así que el punto final es un punto positivo que está más o menos por ahí, ¿cierto? Algo así. ¿Ya? Y fíjense que después acá va a entrar sí el H también como información al nosotros imponer esto, ¿cierto? Y acá el sistema de ecuaciones va a ser más simple porque nos va a quedar en función del tiempo de vuelo. Entonces podemos despejar a partir de X y luego reemplazar en esta otra ecuación que va a ser cuadrática. Entonces, les voy a dar los resultados después de resolver el sistema de ecuaciones para que tengan como un pequeño feedback y cachen más o menos si lo que hicieron estaba bien o no. El resultado tenía que ser más o menos de este estilo. Es una G, por cierto. Entonces, ya, la velocidad tangencial tenía que ser algo más o menos así. Ya. Y en consecuencia, como había dicho el compañero Víctor, él tenía también que la velocidad tangencial era 2pi sobre t, esto corresponde precisamente a omega, por el radio, ¿cierto? Entonces, como despejamos al radio acá, bueno, ya tenemos la velocidad tangencial y estos son puros datos conocidos. Así que R es en realidad P tangencial por el periodo partido en 2pi, en donde esta velocidad tangencial es esto de acá. Ya. Súper. No, en realidad ya casi vamos como para completar las 2 horas de jornada. Así que les propongo lo siguiente. Si tienen más dudas sobre este problema o sobre algo en general, me las hacen mientras yo voy a mostrar el siguiente problema. ¿Ya? Damos unos pequeños minutitos para que lo piensen, alcancen a bosquejar algo, les doy un pequeño feedback y lo dejamos ahí para que alcancen a descansar algo, ¿cierto? Antes de, por si quieren conectar a la tutoría. Tengo que dejar de compartir desde el tablet. Qué gil. Ya. Y eso. Sin embargo, les voy a mandar mi correo por acá por chat, por si tienen problemas con el resto de los enunciados que van a, porque les voy a subir las diapos. Así que si les queda alguna duda con alguno de esos problemas que no alcanzamos a ver, me mandan un correíto nomás. Y filo, yo voy a estar estos días súper atento a los correos porque en realidad es fin de semestre, así que estamos como todos así como todos ahí atentos a ver qué pasa en este final de semestre, ¿cierto? Ya. Entonces, como les comento, si les queda alguna duda sobre este problema o sobre algún aspecto de la materia en general, me la pueden hacer mientras damos el espacio para analizar el siguiente problema, que es este de acá, ¿ya?
que este tiene ya precisamente un resorte, que fue lo primero que vimos en el repaso teórico, y tiene además una parte con fuerzas disipativas. Así que vamos a tener que conservar la energía, utilizar disipación, analizar la fuerza del resorte, hacer varias cositas, ¿ya? En realidad es súper breve si se escogen apropiadamente los puntos de la energía, ¿cierto? Según yo, para los problemas, eh, ya estoy contando, eso sí, los tiempos en donde ustedes trabajan, así que si quieren empiecen a matraquearle nomás. Voy a dar unos 5 minutitos. Sin embargo, igual mientras tanto les voy comentando mi idea o lo que hago yo para resolver problemas con energía, ¿cierto? Es ver en primer lugar cuáles son los puntos relevantes de mi problema. ¿Bien? En este caso, los puntos relevantes del problema serían, por ejemplo, antes de entrar por primera vez a la región de frenado, porque ahí mi sistema lleva una determinada energía que yo la conozco, ¿cierto? Porque conozco, puedo despreciar totalmente la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Porque el problema ocurre siempre a la misma altura. Y el sistema trae el bloque trae una determinada velocidad, así que tiene adjunta una determinada energía cinética, ¿cierto? Ahora, cuando sale de la región de frenado, perdió una determinada energía, perdió una determinada energía que nosotros podemos calcular en efecto, ¿cierto? Porque sabemos que atravesó todo este trayecto con roce que tiene una determinada longitud, conocemos el coeficiente de roce, conocemos la normal, entonces es algo que podemos determinar, ¿cierto? Se disipó energía, entonces utilizamos nuestra ecuación parche para la ecuación de conservación de la energía, ¿cierto? Con fuerzas disipativas, que es una conservación de energía entre comillas, porque hubo energía disipada. El siguiente punto relevante, dado que queremos encontrar información sobre el resorte, sería la energía elástica, ¿cierto? Es decir, mi bloque sale de la región de frenado por primera vez con una cierta velocidad nueva, ¿cierto? Porque asumimos que su energía cinética cambió porque perdió energía, ¿ya? Ahora, toda esta energía la podemos anotar como la energía que tenía antes de entrar a la región de frenado menos lo que perdió en la región de frenado. Y esos al mismo tiempo ya no van a actuar fuerzas disipativas hasta que se entre nuevamente a la región de frenado. Así que esta nueva energía con la que sale de la región de frenado por primera vez se va a mantener hasta que entre nuevamente a la región de frenado, ¿ya? Es decir, ahora sí podemos conservar la energía de manera usual, sin incluir disipaciones, sin incluir trabajos externos, para decir que la energía, toda la energía que traía el bloque después de salir de la región de frenado tiene que convertirse completamente en energía elástica cuando el bloque se detiene, ¿cierto? Es decir, el bloque llega, empieza a comprimir el resorte, lo comprime, lo comprime, lo comprime, lo comprime, lo comprime, hasta que ya no puede comprimirlo más, y el bloque se detiene, y el resorte también. Entonces, instantáneamente en ese punto, la energía cinética es cero y la energía elástica es máxima, ¿ya? De hecho, ahí nos dan la cantidad en la que se comprime el resorte, así que es mucho más fácil incluso, ¿ya? Luego, toda esta energía elástica tiene que volver a convertirse en la energía que traía antes de entrar al resorte, porque la energía se conserva. Y como ya no está en el resorte, tiene que tener la misma energía que tenía antes, ¿ya? Entonces, ojo con eso. El hecho de que se conserve la energía muchas veces puede confundirnos, porque vamos a tener muchas veces más de dos energías que igualar o que comparar entre sí, ¿cierto? Entonces, pucha, ¿cuáles igualamos? ¿Cierto? Si tenemos tres energías y podemos igualarlas entre sí con las combinaciones respectivas que queramos, ¿cierto? Porque son todas iguales entre sí. La idea en esos casos, es escoger las energías que más se adapten a los datos que necesitamos, ¿cierto? Es decir, las energías que sean más bonitas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso no hay necesidad de seguir usando después la energía potencial elástica, porque sabemos que toda esa energía potencial elástica es igual a la energía con la que el bloque salió de la región de frenado por primera vez, ¿ya? Así que esa energía elástica en realidad va a ser como un paso de transición, un cálculo de transición que nos va a servir para encontrar precisamente la constante elástica.
pero después podemos olvidarnos de ese punto relevante del problema, porque era un punto relevante para nuestro problema en el caso de encontrar la constante elástica. ¿Ya? Pero para conservaciones de energía y todo eso y resolver el resto del problema, en realidad no va a ser muy relevante dicha energía. ¿Ya? Y el último punto relevante vendría a ser cuando ya termina su recorrido. Sabemos que se queda detenido en el punto C, que está justo en medio de la región de frenado. Y como se queda detenido en ese punto, ¿cierto? Y sabemos que si está detenido no hay fuerza, no hay energía cinética, además no había más energías potenciales, el resorte asumimos que ya está nuevamente en su largo natural, así que no hay energía elástica tampoco. Así que nuestra imposición final sería nuestro punto relevante final, es efectivamente el punto C en la región de frenado, en donde mi energía total tiene que ser 0, porque estoy en reposo y porque perdí toda mi energía en la región de frenado, porque principalmente el propósito de la región de frenado era justamente frenarnos, ¿cierto? Entonces, con todos esos puntos relevantes, según yo, se tienen todas las herramientas para calcular todas las cositas que pide acá el problema. Lo principal es ordenarse, insisto, con cómo se relacionan todas esas energías de esos puntos relevantes entre sí, ¿cierto? Es decir, entre cuáles energías se disipa energía, entre cuáles puedo conservarlas, entre cuáles tengo que volver a disipar energía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es como mi forma de atacar los problemas de energía. O sea, veo un problema que debería abordarse con energía. Mi primer paso, identificar puntos relevantes para la energía, anotar dicha energía en dichos puntos relevantes y después empezar a ordenar dichas energías. Es decir, cuáles son iguales entre sí, entre cuáles se disipa energía, insisto, etcétera, etcétera. Un proceso muy, muy tipo receta de resolución de problemas. ¿Ya? Pero para energía principalmente ese es como el primer paso, para abordar los problemas. ¿Ya? Creo que me pasé un ratito así hablando de lo que tenía, sí, tenía planificado darles para que me trajeran un poquito. Así que nada, pues cuéntenme cómo les fue. ¿Les costó mucho? ¿Lo encontraron muy complicado? En realidad este problema era parte de un problema más largo, en donde antes de esta región de frenado había un loop circular, ¿cierto? Con una estilo montaña rusa y un plano inclinado desde el que venía cayendo, caía el bloque, pasaba por el loop y después hacía este recorrido de ingresar a la región de frenado y frenarse, ¿no? Pero los pasos previos son muy simples, ¿ya? O sea, es conservar energías gravitatorias e imponer que la masita no se despegue en el punto más alto del loop, ¿ya? Y eso es imponer que la normal no se anule, ¿cierto? Ahora, como es un loop circular, en dicho loop se cumplen las ecuaciones también del movimiento circular uniforme y una fuerza centrípeta, ¿cierto? Aparte de la normal, entonces ahí hay que jugar un poco a hacer la mezcla entre dinámica, cinemática y energía. Ok. Así que eso, no sé qué me pueden comentar. ¿Qué cositas fueron las que más les gustaron? Yo tenía notado, por ejemplo, que lo que más les podía costar para este problema puede haber sido aplicar, por ejemplo, la disipación de la energía, es decir, encontrar correctamente el trabajo o correctamente las normales, las fuerzas de roce. Otros puntos complejos podían ser conservar la energía, identificar la condición final del problema, que era energía mecánica total igual 0, o hablar de la restitución del resorte. Ojo, hay una pregunta ahí de fuerza elástica también, aparte de la constante elástica, ¿cierto? Ahora, la fuerza elástica tenía que apuntar en todo momento hacia la izquierda, ¿cierto? Porque finalmente lo que va a hacer esto, el resorte, es hacer que el bloque se devuelva hacia la izquierda, o sea, que se devuelva por donde vino. Entonces, necesariamente el resorte tenía que empujar al bloque hacia la izquierda, ¿cierto? Ahora hay sí una separación de fases, en donde hay un cambio en la dirección de la fuerza, ¿ya?
Esto ocurre porque viene el bloque, empieza a comprimir el resorte. En el momento en el que el resorte empieza a comprimirse, las fuerzas elásticas inmediatamente de forma automática hacia la izquierda, ¿ya? Porque nuestro vector de formación para el resorte está haciendo hacia la derecha, ¿cierto? Lo estamos comprimiendo a la derecha, estamos empujando el extremo en donde va a tocar el bloque hacia la derecha. O sea que mi fuerza va a apuntar hacia la izquierda. ¿Ya? Y esta fuerza apunta hasta la izquierda, hasta que el bloque deja de estar comprimido. Esto es decir, hasta que el bloque va, se detiene, vuelve, pasa por el largo natural y continúa hacia la izquierda. El resorte también debería continuar hacia la izquierda, ¿ya? Pero ya no pegado al bloque, sino que debería llegar hasta el punto de deformación máxima y devolverse y ahí seguir girando, si es un resorte ideal, oscilando en un movimiento armónico simple, como era lo que les spoileaba que van a ver en el próximo curso. Pero para efectos simples asumimos que una vez que se despega del bloque, ese resorte deja de importarnos y se queda ahí quieto, ¿ya? Porque si siguiese oscilando tendríamos que añadir esas energías elásticas de compresiones y estiramientos sucesivos, pero es muy complejo porque son estiramientos y compresiones sucesivas, así que la energía está todo el rato ahí cambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, y después cuando se estira, cuando la fuerza ya tiene que ser hacia la derecha, para que el resorte pueda devolverse, volver a su largo natural, volver a comprimirse y volver a hacer este movimiento de ir y venir. A eso se refería con la restitución del resorte, por ejemplo. Y eso, en realidad eso fue lo que anoté yo que podía ser más complejo para este problema. No sé si tienen algún comentario, algo que decir, algo que les costó. Mientras se les ocurre algo, en realidad nos quedaban dos problemitas. Miren, no había visto este comentario. Bueno, igual es reciente. Charlotte dice, encuentro que es un problema muy completo, como que abarca varias cosas. Sí, justamente por eso lo puse, porque abarcaba varias cositas, principalmente que habíamos visto en el repaso. Ya. Ahora lo que sí, yo creo que voy a subir como unos pequeños apuntes o como les voy a agregar acá a las diapos como las respuestas de cada inciso. Ya, pero así como muy breve, no va a ser algo así como una pauta de desarrollo. Pero sí les voy a poner las respuestas para que ustedes puedan comparar después, ¿cierto? Ya. Y además, mientras, si se les ocurre alguna duda, me la pueden decir ahora, porque ya nos preparamos para abandonar la sesión, porque ya de hecho nos pasamos bastante del horario que estaba establecido. Les voy a dejar sí mi correo acá en el chat. Y creo que lo voy a dejar en el comentario del video de YouTube, igual por si acaso, por si me quieren mandar dudas de los problemitas que no alcanzamos a conversar, o si les quedó alguna duda dando vuelta de los problemas que conversamos, también me pueden escribir por ahí. Yo en realidad, si son de mi sección o no, eso no lo voy a mirar. Si me llega un correo preguntando dudas, yo lo voy a responder apenas pueda, ¿no? Así que no se preocupen por eso, no tengan nunca miedo tampoco, esa es otra recomendación que me olvidó darles, no tengan nunca miedo tampoco en mandarle un correo a algún auxiliar. En ningún caso se va a molestar ni nada por el estilo, siempre una consulta es bien recibida y si se presta para discutir o debatir un rato sobre dicho problema, el auxiliar se va a sentir feliz, o sea, a los auxiliares les encanta muchas veces discutir sobre ciertos tipos de problemas. Así que eso, nunca tengan miedo en mandar alguna duda por correo o algo así, en realidad no es nunca una molestia. Así que eso, si me quieren escribir por algo, ahí está mi correo. Lo voy a dejar, insisto, también en el comentario del video de YouTube que va a ser esta grabación. Y les voy a subir esta diapo justamente. Esta diapo. Eso. Y lo otro es que les voy a dejar en el... ¿Cómo es que se llama? En el foro, ya dejé de compartir, les voy a dejar en el foro también el link de la encuesta que les comentaba, que era para saber qué tanto les agradó la jornada de reforzamiento. Insisto, todavía son jornadas súper pilotos que se está viendo como, no sé, como la planificación de cuánto deberían demorarse, por ejemplo, qué tan extenso debería ser el repaso teórico, entre otras cosas. ¿Ya? Nos interesa principalmente saber eso, si les sirvió de algo o no, si fue provechoso, ¿ya? Si fue muy largo, no sé.
Cualquier cosita que quieran comentar la pueden dejar en la encuesta. Creo que tiene opción para dejar como comentarios extras. Ya. Así que eso, les voy a mandar el link ahora por el chat para que puedan guardarlo si es que le quieren responder ahora pronto. Porfa, si pueden respondanla. El otro reforzamiento tuvieron súper poco feedback. La idea es tener feedback para ver si seguimos haciendo esto o no. ¿Ya? Esa es precisamente la idea. En realidad no les va a tomar mucho rato responder las encuestas. Tampoco es tan larga y nos va a servir a nosotros para seguir trabajando para que ustedes puedan seguir aprendiendo. ¿Cierto? Creo que habían aprendido levantado, ¿no? ¿O era de delante? ¿O es actual? ¿No? No, era como un like, así como que sí voy. Ah, bueno, ya, bacán. Excelente, súper. Ya, pues eso, chicos y chicas, muchas gracias por haber asistido. Si no era lo que esperaban, lo siento, pero insisto, es una especie, un tipo de actividad nueva que está intentando incorporar el taller. Por recomendación de escuela y otras cosas. Estamos viendo si sirven, así que porfi déjenos ahí sus observaciones en la encuesta. La grabación de la jornada va a estar en el canal de YouTube, ¿cierto? Del taller de siempre. Y en la comunidad también les voy a subir las diapos en donde van a poder encontrar las respuestas también a los problemas y los resúmenes de la parte teórica, ¿cierto? Y les voy a dejar también mi correo por ahí en los comentarios del foro, del canal de YouTube, en todas partes. Cosa de que si tienen alguna duda, me contacten, ¿ya? Así que eso, que estén súper bien, que les vaya muy bien en el examen, insisto, confíen en sus capacidades, ustedes son muy capaces, si se echan un ramo, si les va mal en un examen, no se sientan mal, a todos nos ha pasado en algún momento, a todos y a todas. Y es natural, ¿ya? Somos todos humanos, todos pueden fallar, así que eso, que les vaya súper, cuídense, que estén bacán. Tengan buena tarde. Gracias. Chao. Muchas gracias, Felipe. Muchas Chao, gracias. Que estés gracias. bien. Chao. Chao. Bueno.